Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Muy bien, muchas gracias por su gentil sintonía y por permitirnos hacerles compañía en esta mañana de sábado 30 de mayo, en la edición 275 de Contigo Siempre, el programa mediante el cual Carlos Berman rinde cuentas y lleva adelante también este ejercicio de participación ciudadana. El día de hoy con protagonistas de la noticia, y es que básicamente este programa desde el mes de febrero viene cumpliendo un ciclo alrededor de esto que es la pandemia del coronavirus que hace historia en Ecuador y el mundo entero. El día de hoy abordaremos la incidencia de la pandemia en la educación en sus distintos niveles y conversaremos con autoridades y con la ciudadanía sobre los retos y desafíos que implica la nueva modalidad que se está implementando en el Ecuador y en el mundo, claro está. Para que la educación en todos sus niveles no pare, pues es innegable que esta nueva realidad refleja también una realidad que veníamos viviendo con anterioridad, y es que muchos van a tener dificultades para entrar tanto en la educación primaria, secundaria y universitaria. Soluciones, propuestas, de eso hablaremos el día de hoy. Asambleísta Carlos Berman, muy buenos días. Buenos días. Tenemos listo un video de introducción. Así es, asambleísta. Entonces, vamos desde Estudio Central, Winder Cedeño, con el siguiente video que refleja de manera general lo que es la incidencia de la pandemia con enfoque en la educación. Y a ver si nuestros queridos protagonistas del diálogo de hoy también están atentos para escucharlo. A menos de una semana de iniciar clases en el régimen Costa, con un aproximado de 2.300.000 estudiantes, la educación virtual lamentablemente no está al alcance de todos. Es más, cifras indican que de estos 2.300.000, por lo menos 1 millón no cuentan con internet ni recursos para poder estudiar bajo esta modalidad. Sí. Es totalmente así. En eso estamos luchando, estamos trabajando fuertemente con CNT, con Mintel, para expandir el acceso a la conectividad. Nos dirigimos a Nobol, un cantón de la provincia del Guayas, aún en semáforo en rojo, sin poder producir en su mayoría. Y aquí madres como Esperanza indican que no saben qué hacer. Ahorita, ¿cómo se va a hacer? Pues sí, imagínese, por el que tiene, por ahí su aparato puede estudiar, y el que no tiene. Que no hay otra solución dada por el ministerio o los colegios y que por el momento no estudiarán. Algo que confirma Maritza, con 3 niños y sin trabajo. Ahorita ¿dónde va a haber para sacar, para poner internet en casa? Está bastante complicado ahorita las cosas. Entonces, lamentablemente no van a estudiar. Yo este año me duele mucho, sí, pero no la voy a poner este año. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien. Este es un video cortesía de Teleamazonas en sus noticiarios de la edición regular que nos sirve para aterrizar en el contexto del diálogo del día de hoy. Asambleísta Carlos Berman. Buenos días, distinguidos y queridos conciudadanos de nuestra provincia, del Ecuador y del mundo entero que nos sigue a través de este programa Contigo Siempre. Edición 275, es decir, 275 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas, de una permanente agenda territorial. Hoy el programa lo hemos dividido en 2 bloques. En este primer bloque vamos a hablar sobre los retos y desafíos en el Sistema Nacional de Educación, niveles inicial, general básico y bachillerato. Según la UNESCO, más de 861 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido en este año. Como siempre le hemos manifestado, hay que hablar un antes y un después del 2020. La situación es aún más preocupante en ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos. La tecnología o conectividad necesaria para el aprendizaje online siempre no habrá. El Ecuador y Manabí no escapan de esta realidad, que menciona la UNESCO y la UNICEF, que señala que las cifras incluso son más altas, porque según este organismo,
son más de 1.000 millones en el mundo y que en Ecuador apenas el 37% de los hogares tienen acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no podrán o continuar sus estudios a través de las plataformas digitales, o la situación es más grave para los niños de las zonas rurales donde solo el 16% de los hogares tienen Internet. Néstor, vamos a ver también dentro de nuestra permanente acción de socialización y nuestra permanente participación ciudadana, un video de unos padres de familia donde le plantean unas inquietudes a nuestros invitados especiales. Así es, vamos entonces desde Estudio Central, nos confirman. Estimados panelistas, les saluda Estefanía Giler de la Parroquia Convento del Cantón Chone. En referente al tema, la unidad educativa Dr. José María Egas, que cuenta con un 70 o 80% de estudiantes que viven en comunidades donde en la actualidad no cuentan con energía eléctrica ni con señales de líneas telefónicas. ¿Cómo tiene preparado el Ministerio de Educación para que estos alumnos no se queden sin su año escolar? ¿Y cómo tiene preparado el Ministerio para aquellas familias que cuentan con 2 o 3 o 4 alumnos en la misma unidad y en diferentes paralelos o cursos, para que a estos no les coincida el horario de clase si en casa solo tengo un computador o un celular? Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, nos habló Estefanía Giler desde la Parroquia Convento en el Cantón Chone, realidad que expresaba y que termina siendo generalizada en la provincia de Manabí, en sus 22 cantones asambleístas. Así es, como siempre un agradecimiento a la red de emisoras aliadas al desarrollo de Manabí y de la patria, a www.contigosiempreradio.com, a Radio La Voz de Manta, Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur, en Jipijapa, Rafael de Falconí, Radio FB, La Elegante Bahía, Fernando Beire, Radio Huancavilca de Guayaquil, el economista Clever Chica, Radio Marejada de Manta, Don Tulio Muñoz, Radio CD Café de Jipijapa, César Delgado, Radio Ovación de Machala, la provincia del Oro, con lo cual cubrimos gran parte de la provincia del Oro, la provincia de Cañar y la provincia de Loja. Radio Rumba Manabita, a don Wilson Ortega, con Radio Rumba Manabita cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, a José Luis Chica. Recordemos que este programa se transmite en vivo y directo por Televisión Manabita, Canal 30, y se reprisa los domingos de 6 a 7 de la noche. Y en nuestras redes sociales. Así es, en Facebook, @Carlos Berman Reina, y en Twitter, @Berman Eres Tú. Lo mismo en Contigo Siempre Radio, en su plataforma de Facebook y en su plataforma de Twitter. Así es, el día de hoy nos acompañan el ingeniero Jaime Jimmy Candel Soto. Él es presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación Superior, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, es adicionalmente asambleísta de la provincia de Santa Elena. También nos acompaña el licenciado José Burgo Briones, el coordinador zonal 4 de Educación. Y nos acompañan los licenciados Iván Francisco Basurto Alciba, rector de la Unidad Educativa Puerto Viejo, y el licenciado William Martínez Albán, rector de la Unidad Educativa Réplica Manta. Como hemos acabado de ver y hemos escuchado, ese es el permanente requerimiento de padres de familia, preocupados por este panorama que iniciamos en el régimen Costa y Galápagos el día lunes, las clases, y es permanente el momento que vivimos, tanto en la educación pública como en la educación privada. Hay varios sectores que el momento económico que vivimos tiene una incidencia en lo social, también es preocupante las condiciones, y también hay un malestar de parte de la red de maestros, por cuanto han sentido ya varios despidos de varios sectores en varias provincias del país, como también de profesionales que tienen relación directa con la educación. Por lo tanto, creo que es importante poner en manifiesto todo este acontecer. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, aquí junto a nuestro colega y directo amigo don Jimmy Candel, hemos hecho un manifiesto público en defensa de los intereses del factor importante que es también los maestros dentro de esta cadena de la educación.
como también nuestra preocupación más allá como manabita y como ecuatoriano, qué va a pasar con la provincia y con el país. Manabí tiene 22 cantones y 55 parroquias rurales. El nivel de penetración de la tecnología a través del Internet, como lo hemos señalado, apenas llega en la zona rural al 16% y en todo el resto de la parte urbana llega al 30%. Hay que aprovechar. El Estado ecuatoriano tiene 3 canales públicos, como son reconocidos, tiene también emisoras del Estado ecuatoriano. Este es el momento para ponerlo a disposición. ¿Y quién mejor que ustedes para poder responder a la ciudadanía en este sentido? Nosotros, con el apoyo inclusive del asambleísta Jimmy Candel, presentamos en octubre del año pasado un proyecto de ley de extensión, de expansión, que obligaba a las operadoras de telecomunicaciones a tener una mayor cobertura en el sector rural, como una obligación. Esa ley, ese proyecto de ley, perdón, está ya en la Comisión de GATT, de Gobiernos Autónomos Centralizados, y aspiramos que en los próximos días sea una realidad. Para ahí sí, mediante una ley, exigir a quienes tienen hoy día la concesión de la operación de conectividad puedan garantizar a todo el país el tema de conectividad. Le damos la bienvenida al asambleísta Jimmy Candel en esta primera parte, solamente la bienvenida, y pasamos con ellos a explicar, y el asambleísta Jimmy Candel desde la Asamblea Nacional dirá lo que estamos haciendo nosotros de la Asamblea y él en condición de presidente de la Asamblea. Jimmy, muchas gracias, bienvenido a este programa Contigo Siempre. Bien, muchas gracias, Carlos. Primeramente, agradecerte por la amable invitación a este programa que rebasa los límites de la comunicación en el país y felicitarte por este programa que te contacta con toda la comunidad y permite que se comparezca y se rinda cuentas de la actividad que podemos desplegar a nivel legislativo. Agradecer la oportunidad de estar en este panel con importantísimos personajes que tienen que ver con la educación básica e intermedia de la provincia de Manabí, a quienes los conozco solamente por los medios, pero que en definitiva hacen de mucha mayor importancia lo que podamos tratar en esta convocatoria realizada, de la cual te estoy muy agradecido, Carlos, por esta labor que estás desplegando en la provincia de Manabí y que nos permite estar comunicados. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Jimmy. Vamos a pasar con los 3 panelistas para que ellos, a más de la bienvenida, le expliquen lo que hemos escuchado, y el requerimiento que tenemos de nuestros conciudadanos, tanto de la provincia como del país. Bienvenido, licenciado Ocelo Burgos, coordinador zonal de educación, a este su programa Contigo Siempre, edición 275. Muchas gracias, mi estimado ingeniero Carlos Berman. Un saludo también al ingeniero Candel, a los compañeros que me acompañan en este panel. Y comienzo diciéndole que en Manabí tenemos 420.000 estudiantes y en Santo Domingo 150.000 estudiantes que inician el día lunes las clases. 570.000 estudiantes entre particulares y fiscales, tenemos 42.000 estudiantes y de alguna manera quiero responder la pregunta. Voy a iniciar también respondiendo a la pregunta de la señora, que es justa su preocupación, pero siempre tenemos nosotros la respuesta porque hemos pensado en lo que podía suceder. El mundo ha cambiado. Nosotros llegaremos a los lugares más rurales, más lejanos, por medio de las fichas impresas. Solamente en la provincia de Manabí y Santo Domingo tenemos que entregar aproximadamente 45.000 fichas impresas para garantizarles a estos niños la inclusión educativa y poder tener con ellos un trabajo desde el día primero. El día de hoy ya se está movilizando, así como lo hicieron ayer, los compañeros distritales junto a las juntas parroquiales, a los tenientes políticos y voluntarios. Entre ellos se cuentan muchos docentes, porque sabemos que no cubre la totalidad
los canales ni virtuales, ni mucho menos el WhatsApp, porque también estamos trabajando de esa manera. Lo que se viene en la primera fase es la modalidad no presencial, que incluye la virtualidad, con el porcentaje que usted acaba de explicar, pero también tenemos la televisión, la radio, por medio de las cuales se va a tener franjas para llegar a estos estudiantes. Tenemos WhatsApp, correo electrónico, y son todas estas los canales por donde vamos a ir llegando. Y como sabemos y hemos detectado que hay lugares en donde no llega la radio y tampoco la televisión, hemos impreso las fichas para que trabajen los estudiantes en la semana 1 y la semana 2, y que nosotros llamamos la tabla 1 y la tabla 2, que tiene un fuerte contenido de contención emocional, en donde vamos semana a semana, los estudiantes van a ir guardando en su portafolio de estudiante, que se llama también caja de estudiante, lo que se realiza en la primera semana, en la segunda semana. Cuando lleguemos a la segunda fase, que es ese escenario de la modalidad semipresencial, ya podrían entregar al docente este trabajo realizado, que son proyectos de cada semana, para que pueda tener la asignación de una calificación. Entonces yo creo que he contestado ambas preguntas de la señora, que llegaremos con las fichas impresas en las partes más lejanas, y que la modalidad no es solamente virtual, sino que es no presencial abierta y que tiene varios canales. Hasta ahí, y cualquier pregunta, estoy presto para dar paso también a los otros compañeros. Muchas gracias, licenciado. Le damos la palabra al licenciado Iván Basurto Alcíbar, rector de la Unidad Educativa Puerto Viejo. Bienvenido, licenciado. Buenos días, ingenieros, al compañero Berman, al ingeniero Jimmy Candel, al compañero José Loburgo, coordinador zonal, al compañero rector de la Unidad Educativa Réplica Manta. Compañeros, creo que los educadores somos el pilar fundamental para el desarrollo del país. En ese aspecto, creo que la educación no debe parar, más bien se debe, en este aspecto, buscar los canales donde podamos ser más efectivos para llegar hacia los estudiantes. Como nos decía nuestro coordinador, pues se están buscando los mecanismos, en este caso las fichas pedagógicas, a aquellos estudiantes que no podamos llegar como docentes. A través de las radios, a través de los medios de comunicación que tiene el gobierno, serán las alternativas para poder llegar a ellos. Vuelvo a repetir, no podemos parar el proceso educativo. Es el momento oportuno para que los maestros salgan del confort del aula y sean facilitadores de herramientas de los contenidos que los alumnos para aprender, y que en este caso esa cadena de aprendizaje sea lo más posible. En estos momentos consideramos que es el momento oportuno para hacer una evaluación del sistema educativo que tenemos. Un sistema que debe cambiar. 200 años en la situación de este mecanismo, y que debemos buscar alternativas para poder cambiar la situación. Sabemos la realidad que vive el país, sabemos la realidad que estamos pasando todos. Como maestros estamos prestos siempre a seguir adelante, y lo estamos haciendo. En nuestra unidad educativa, con cerca de 2.400 estudiantes, sabemos que los estudiantes tenemos un problema de conectividad de internet del más del 70%, y que estamos en el centro de la ciudad. Pero tienen otro mecanismo que podemos llegar nosotros. En este caso, pues, lo estamos haciendo a través del Facebook, a través del Facebook Live, los que podemos conectarnos con ellos, a través del Internet, en la situación también de WhatsApp, a través del mecanismo que vamos a utilizar en nuestra unidad educativa, en el contexto que serán muchas las instituciones que van a hacerlo, es a través del WhatsApp, porque es el más barato que sale, para que los chicos puedan poner una recarga y llegue los mensajes de los compañeros docentes a articular el trabajo que vamos a hacer. Entonces, esperamos nosotros con educación, con el distrito, con nuestro gran compañero que tenemos en el distrito, José Pico, y compañero José Loburgo, que alabamos la situación del trabajo que han tenido ellos en la zona de Manabí. Entonces, en este aspecto, pues, esperamos continuar con este trabajo fecundo en favor de los estudiantes. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Le damos la bienvenida al licenciado William Martínez Albán, rector de la Unidad Educativa Réplica Manta. Bienvenido,
Licenciado. Gracias, licenciado, ingeniero Berman. Un saludo, agradecimiento por la invitación a la asambleísta Candel, al licenciado José Lo Burgos, amigo de Réplica Manta, gracias por todo ese apoyo, y también al compañero rector del Colegio Puerto Viejo. Ya ustedes han dicho la parte numérica, y en realidad que esos son cifras que a nosotros nos hacen tener la preocupación, que al inicio fue mayor. Nosotros ya como institución educativa, hablando de la experiencia de las instituciones educativas, Réplica Manta es una institución educativa que cuenta con 2.390 estudiantes en una zona urbano marginal, en donde la situación de conectividad, que es un poco más complicada. Si hablamos de conectividad, todos estamos claros que esto no es nuevo, es una situación que se ha venido dando en el mundo. Desde que hablamos de globalización estamos hablando de conectividad. El problema ha sido, ahora el reto es que nosotros podamos utilizar la conectividad para educar, ¿sí? Y ese es un reto. Y aquí en esta parte yo quiero también valorar, porque la parte numérica usted la decía, yo quiero valorar el trabajo de los maestros y decirle a la asambleísta Candel que el trabajo del maestro en ciertas situaciones de repente se puede desvirtuar el concepto de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hay un trabajo comprometido y ojo, el momento en que nosotros establecemos que asumimos este reto de poder llegar con las estrategias, estableciendo compromisos con los padres de familia, porque es fundamental. Hay realidades de realidades. Y una de las realidades, y cada institución educativa debe asumir su realidad y a través de ella establecer las alternativas y propuestas. Y es lo que hemos hecho nosotros. Bien lo decía el señor rector, el amigo Basurto, el hecho de que el WhatsApp es la herramienta que en este momento la mayoría utiliza. Por allí comenzaremos a llegar con los padres de familia, no cerrando el paso a que más adelante podamos tener otro tipo de estrategias, pero es fundamental que este tipo de estrategias se vayan construyendo a través de la buena voluntad, le llamamos nosotros, de los padres de familia, porque este es un trabajo en equipo, no solamente el hecho de que si tenemos o tenemos conectividad, es tratar también de que el padre de familia de a poco se vaya empoderando, y ese trabajo es fundamental de los maestros. Por ello también siempre nuestra solidaridad al compañero maestro, y pedirles a ustedes que están en la asamblea que no se olviden de ese trabajo formador de esta nueva sociedad. El reto ahora es formar una sociedad más humana, pero hay un trabajo fundamental de los maestros, estimados amigos. Muchas gracias, asambleísta Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Bien, gracias, Carlos. Bueno, igual saludar pues a autoridades que están compartiendo este panel, saludar pues al coordinador de la Regional 4, don José Lo Burgos, al rector del Colegio Puerto Viejo, don Iván Basurto, y a nuestro maestro Martínez, que también está participando en este panel. Pero la verdad que este tema está lleno de muchas complejidades. Los recortes presupuestarios hechos a la educación hacen que las autoridades responsables en cada coordinación regional, en cada distrito, traten de hacer lo mejor posible a medida de sus posibilidades y de acuerdo a las armas que le puede dar el Ministerio de Educación. Yo creo que existen muchas limitaciones, fruto y resultado de lo que hemos heredado. Yo quisiera recordarles, y a los que tal vez no conocen, que para mí ha sido una lucha permanente como presidente de la Comisión de Educación y antes como miembro de la Comisión de Educación. Si tienen por ahí la Ley Orgánica de Educación Intercultural en vigencia, que fue promulgada el año 2011 y que fue construida el 2010, en la disposición 15ª transitoria, dice que entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones y la CENESID elaborarán un programa para dotar de conectividad a todas las escuelas y colegios del país. Y ese trabajo tenían que hacerlo en el término de 3 años. Es decir, al año 2014
el país, en todas sus escuelas y colegios, tenía que tener ya el servicio de conectividad, que era la corriente tecnológica del avance de la ciencia, la tecnología, y que en definitiva nos pone a la par, pues, de otras partes del mundo. Estamos 2020, mi querido Carlos. Estamos 2020 y a 3 ministros que han pasado en este gobierno les he preguntado cómo va ese proyecto y ninguno me ha podido responder. Hace 2 semanas o 3 semanas estuvo el ministro de Telecomunicaciones en la Comisión de Fiscalización, de la cual también soy miembro. Y fue a exponer un programa fantasioso de todo lo que tienen planificado hacer para hacer la conectividad en el país, de todo lo que están haciendo de conexión y las cosas como están funcionando. A mí lo que más me duele cuando tratan de atentar contra la inteligencia de uno, queriéndolo sorprender con ese tipo de informaciones que están acostumbrados muchos funcionarios públicos y que quieren engañarte hablándote a futuro. Yo le he dicho al ministro de Telecomunicaciones, ¿qué me garantiza a mí que usted lo que está planteando ahorita lo va a hacer realidad? Si desde el año 2011, que el 2014 estuvo ya esto, debería haber estado listo, no lo han hecho. ¿Qué me garantiza a mí que lo van a hacer ahora? Cuando vemos la realidad, sectores rurales, le presenté un video de un joven en un árbol trepado para poder lograr conexión de internet. Que eso ocurre en algunas latitudes del país y que no pueden o a duras penas llegan a tener acceso. Y vea mi sorpresa y sin el ánimo de molestarlo a don Joselo. Pero a él mismo como coordinador lo escuchamos no muy bien por no tener una buena señal de internet en este panel. Entonces no tenemos un buen servicio y están hablando de plataformas virtuales, de lo que vamos a hacer, que vamos a llegar. No tenemos un diagnóstico claro de cuántos niños o cuántos adolescentes tienen una laptop, una tablet o tienen una computadora o que tienen la conexión contratada de internet en su casa. Eso para muchos es de difícil acceso y para muchos maestros también. El manejar las herramientas informáticas les es complicado cuando no lo practicas. De pronto aprendiste, lo pasaste en una prueba para obtener algún título profesional, pero si no lo practicas, si no estás pendiente de eso, no te da esa habilidad. Y estamos obligando a muchos maestros que están en problemas por poder conectarse con este tipo de cosas. Entonces, yo pienso que esto va a desarrollarse cuando vemos a docentes responsables que buscarán las formas y mecanismos de cómo lograr llegar a sus estudiantes. Pero estos son los males que agobian a este país. De remate, el recorte presupuestario al sistema de educación general a través del Ministerio de Educación. 240 millones de dólares para nómina de maestros han sido recortados dentro del Ministerio de Educación. Eso significa que van a dejar en la calle a miles de profesores que han estado contratados y afectando a muchas escuelas que lograron tener una partida a un profesor contratado porque lo solicitaron porque hacía falta más profesores. Entonces, en vez de ayudar, en vez de cumplir con ese precepto constitucional que establece que el Estado debe garantizar la calidad de la educación en el país, lo que menos está haciéndose es garantizar la educación. El gobierno no entiende lo que es la educación, lo hemos demostrado, lo hemos clarificado. Lo que menos quiere es que esto avance. Estamos enjuiciando al ministro de Finanzas precisamente porque ha quebrantado la Constitución de la República. ¿Cómo no va a respetar lo que establece la Constitución cuando lo establece con claridad en el artículo 165, numeral 2, de que cuando existan estados de excepción, el Estado podrá comprometer o disponer
de recursos del Estado, a excepción de educación y de salud. Y el ministro que tenemos, lo primero que ha hecho es eso. Y mire la sorpresa más grande cuando lo vemos a un buen amigo, porque lo conocí cuando fui miembro del pleno del CONESUB. Él terminaba su presidencia en el CONESUB, Consejo Nacional de Educación Superior, y yo ejercía las funciones de rector universitario. Ha renunciado. Y los términos en que renuncia, la verdad que son lamentables, precisamente demuestra la realidad por qué lo hace. Pero es que no se puede trabajar de esa forma, no hay una coordinación clara. Por un lado, la ministra dice que hay clases y arrancan el 4 de mayo, la Comisión de Educación resuelve y le recomienda que no la inicie porque no hay la garantía suficiente por el peligro de la pandemia, y dice que no, que el 4 de mayo comienza. El COE analiza nuestra resolución y resuelve suspender las clases. Y el presidente de la República luego dice que las inicia en junio, como va a hacérselo este día lunes. Es decir, la descoordinación entre autoridades de un gobierno la estamos viendo. Y eso no está bien cuando no existe el hilo de ordenamiento que debe existir en un gobierno. Esas son las cosas que mantienen preocupados a la mesa legislativa que me honro en presidir, y estamos cada vez tratando de puntualizar las cosas que vemos que no están bien, hechos y casos de recibir las denuncias permanentes de los profesores, de los concursos Quiero Ser Maestro, el despido que están haciendo. Estaban amenazando ya con sacar a los de Edúcate, luego han retrocedido en la disposición. Ese tipo de cosas tenemos que soportar y ver que están sucediendo en el sistema de educación. Hasta ahí, mi querido Carlos, no sé si despejo algunas inquietudes. Sí, muchas gracias. Como siempre lo hemos manifestado, al inicio también lo referimos, este programa se va dividido en dos bloques. Un primer bloque con estos importantes panelistas para poder conocer lo referente a la educación general, tanto el inicial, el primario, el bachillerato. Y hablando de educación, para cerrar y darle la intervención y su palabra final a cada uno de los panelistas, usted se queda con nosotros, Jimmy, por el segundo bloque, decirle que la realidad en Manabí es, según el dato del INEC, en el censo llevado a cabo exactamente hace un poco más de 2 años, que apenas el 42 de cada 100 manabitas utilizan la computadora, que de cada 147 no tiene acceso a Internet, y apenas de cada 140, 60 tienen teléfono celular activado. Con ese panorama que estamos demostrando y con lo que usted acaba de señalar, asambleísta Candel, el recorte presupuestario que es real, efectivo, no se puede tapar el sol con un dedo. Y también acabamos de escuchar la renuncia del viceministro Vinicio Vaquero, que él sale del ministerio y fundamentalmente dice: ningún plan se puede cristalizar si no hay el recursos económicos. Hemos dicho, y usted lo sabe, Jimmy, que hemos puesto la firma de respaldo para iniciar el juicio político al ministro Martínez, lo hemos anticipado durante casi 3 meses por una serie de demostración irresponsable como ha manejado él las finanzas públicas del país. Reitero, la ciudadanía es nuestro mejor juez, que ellos saquen las conclusiones. Nosotros hemos querido, como siempre, ser ese puente entre la ciudadanía y las autoridades. Hemos escuchado a los principales que tienen que ver con la educación general para que ellos a su vez sean los quienes informen a la ciudadanía. Nosotros hemos plasmado en las preguntas en función a los requerimientos dados. Nos comprometemos a seguir manteniendo este espacio, este programa en próximas ediciones para ver cómo va avanzando la educación. Pero es nuestra obligación decir, atento, hoy día mismo los maestros
tienen que tener una computadora, tienen que tener un buen nivel de internet en su domicilio para hacerle un seguimiento a todas las clases y a los mecanismos que se van a realizar. Por lo tanto, también es importante mencionar que hoy en día ciertos centros educativos a nivel particulares están exigiendo ya una lista de útiles escolares que ya tienen que incorporarse al trabajo que inician a partir del día lunes. Hemos recibido denuncias de varios cantones manavitas y por lo tanto es importante que las autoridades también tomen cartas al asunto. Así que bienvenido, muchas gracias, sus palabras finales, porque vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Licenciado José Loburgo, gracias por acompañarnos y el compromiso de este programa cuantas veces sea necesario para tratar este tema. Bueno, siempre las órdenes, mi estimado ingeniero, y ciertamente ya el día lunes inician 2.540 instituciones entre Manaví y Santo Domingo. A los docentes un saludo, toda la motivación del caso y el recorte presupuestario que ustedes saben que es cierto, que es real. Nosotros también lo vivimos en territorio, pero tenemos a los Quiero Ser Maestros 6 que se incorporan el lunes, a los compañeros de Educa Empleo que continúan, y en relación a la salida de los funcionarios de los cuales hablaban, en SAFI y en Alfa y POS no hay una salida definitiva, sino hay una reprogramación para que posteriormente hay una suspensión del programa porque ese es básicamente presencial. En todo caso, estamos aquí siempre prestos, agradecidos, ingeniero Berman, un saludo al ingeniero Candel, a Iván y a William, pues un cariñoso saludo de docente a docente. Muchas gracias, licenciado Martínez. Gracias, asambleísta. Yo quiero reiterar el trabajo y ponderar el trabajo que vienen haciendo los maestros. Mi saludo para ellos y el apoyo al trabajo del maestro. Y pedirles a ustedes que a través de la gestión que se pueda realizar, no se olvide de esta importante labor que realiza el maestro ecuatoriano. A nivel nacional, esto no solamente es por situación de sueldo, esto es vocación, esto es amor a servir al prójimo, y también se necesita tener esa otra parte, ¿no? De que se valore este trabajo. Por lo otro, el lunes comenzamos nuestra institución educativa asumiendo este reto con muchísima firmeza, seguros de que vamos a lograr y que vamos a aportar con nuestra presencia, vamos a aportar con nuestro contingente a volver a una normalidad, pasito a pasito, pero tenemos que ir seguros y es necesario, y cuenten con el trabajo del maestro ecuatoriano que lo va a hacer. Los maestros estamos comprometidos con esto, sabemos que es un reto, sabemos que son momentos difíciles, pero estamos claros también que es momento de vida, estamos claros que es un momento en donde tenemos que aportar para que este grupo de jóvenes pueda también tener este proceso educativo. Un proceso que es permanente y que ahora nosotros lo estamos reafirmando con los padres en la casa, porque la verdadera educación también viene de la casa y es fundamental que desde allí también comencemos a trabajar. ¿Y qué momento para poder tener esta oportunidad? Y lo seguimos reafirmando. El padre de familia desde su casa también puede ayudar a este proceso formativo, los maestros desde nuestros espacios. Gracias a ustedes, a nombre de mis compañeros, a nombre de la comunidad educativa Réplica Manta, pedirles por favor que siempre se vea por el bienestar de este grupo de maestros ecuatorianos. Saludos a todos, saludos al licenciado José Lo también, gracias al compañero Iván y a la asambleísta Candel, gracias por habernos invitado a este programa. Muchas gracias, licenciado Iván Basurto, director de la Unidad Educativa de Señoritas Puerto Viejo, perdón. Iván, el micrófono suyo. Bien, quería primero mi agradecimiento por la invitación y recalcar lo que decía la asambleísta Candel. Una gran realidad, el 80% de los maestros perciben un sueldo de $817. Sí nos gustaría un acercamiento de ustedes como asambleístas hacia el gobierno, al presidente, y que podía ayudarnos en una situación. Los profesores tienen hipotecas, tienen lamentablemente maestrías que están pagando, situaciones de internet que han tenido que realizar para poder realizar el trabajo que tenemos. Esta situación, pues, sabemos que la crisis que está pasando el país, pero queremos de parte de ustedes
como decía, esa ayuda tal vez de la conectividad a través del CNT para que los docentes puedan desplegar su trabajo. Y sobre todo que se mejore la calidad, porque el CNT pertenece al Estado y el servicio que está prestando es muy malo. Entonces también reconocer la labor que hacen cada uno de nuestros docentes, de nuestros compañeros, para el trabajo diario en beneficio de los estudiantes. Agradecerle también al coordinador zonal, como dije antes, y al distrital de nuestra zona, de aquí de Puerto Viejo sobre todo, por ese trabajo desplegado, por ese ahínco en este esfuerzo para que todos podamos desarrollar nuestras actividades y salir adelante. A esa calidad que queremos llegar educativa y desplegar ese contingente. Muchísimas gracias, asambleístas. Muchísimas gracias por la invitación a este. Gracias, compañeros panelistas. Muchas gracias. Hemos terminado este primer bloque de este tema tan importante como es el sistema educativo. Quizás, asambleísta, una sola puntualización, a ver si el licenciado José, lo coordinador de educación, nos aclara sobre la consulta que usted refería, sobre la obligación o no de la lista de útiles y de libros en los que están generando los planteles particulares. A ver, se salió de la sesión, asambleísta. Sí, vamos a la segunda parte de nuestro programa, Néstor. Bien, vamos, y tenemos también un video que ha preparado producción como previa al diálogo con los siguientes invitados. Mi nombre es Luis Aguirre, soy coordinador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Queríamos enviar un caluroso saludo al programa radial Contigo Siempre, organizado por el asambleísta Berman. De la misma manera, queríamos enviar un saludo al asambleísta Candel, presidente de la Comisión de Educación Permanente de la Asamblea Nacional, así como a los rectores que están presentes en este foro. También enviarle un saludo a la delegada zonal de la CENESID. Nuestra pregunta es precisamente para la CENESID. ¿Por qué hasta el momento el gobierno no le ha entregado o no le ha devuelto el dinero que se le debe a las universidades por concepto de devolución de FOPEDEUPO? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, desde la Comisión de Educación Permanente, ¿qué se piensa realizar si es que el gobierno persiste en recortar el presupuesto para las universidades? Contigo siempre, contigo siempre. Bien, Luis Aguirre, coordinador nacional de la FEWE, estuvo planteando la siguiente interrogante. Asambleísta Carlos Berman, adelante. Sí, buenos días a los distinguidos invitados. Nos acompañan en este segundo bloque. Como ya lo habíamos manifestado, anunciado, el asambleísta Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Nos acompaña la abogada Alejandra Carofili Hernández, coordinadora zonal de la CENESID 4. Nos acompañan el doctor Vicente Vélez Briones, rector de la Universidad Técnica de Manabí, y nos acompaña también el doctor Miguel Camino Solórzano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Le damos la bienvenida a todos ellos y hemos acabado de escuchar a varios interlocutores, autoridades dentro del área educativa, del nivel inicial, básico, como del bachillerato, donde ellos han expuesto. Y es, a la vez, tiene una relación directa también con la realidad que pasa la educación superior en el país. Es de conocimiento público que ha habido una reducción de casi $100 millones al presupuesto de la educación superior, y hace un momento lo citaba Jimmy, el asambleísta Jimmy Candel, con claridad. Por más que haya un estado de excepción, claramente la educación y la salud son intocables dentro de los presupuestos generales. Cuando queremos que se desarrolle, un país se desarrolla y tiene dos pilares: salud y educación son fundamentales para el desarrollo del país. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar una respuesta necesaria a la ciudadanía, a esa juventud gallarda. También tenemos una información adicional del panorama que se ve en el Ecuador en el tema educativo. No sé si podemos ver, Néstor, también el video
de introducción para tener también acorde en el tema. A menos de una semana de iniciar clases en el régimen Costa, con un aproximado de 2.300.000 estudiantes, la educación virtual lamentablemente no está al alcance de todos. Es más, cifras indican que de estos 2.300.000, por lo menos 1 millón no cuentan con internet ni recursos para poder estudiar bajo esta modalidad. Sí. Es totalmente así. En eso estamos luchando, estamos trabajando fuertemente con CNT, con Mintel, para expandir el acceso a la conectividad. Nos dirigimos a Nobol, un cantón de la provincia del Guayas, aún en semáforo en rojo, sin poder producir en su mayoría. Y aquí madres como Esperanza indican que no saben qué hacer. Ahorita, ¿cómo se va a hacer? Pues sí, imagínese, pues el que tiene por ahí su aparato puede estudiar, y el que no tiene. Que no hay otra solución dada por el ministerio o los colegios y que por el momento no estudiarán. Algo que confirma Maritza, con 3 niños y sin trabajo. Ahorita ¿dónde va a haber para sacar, para poner internet en casa? Está bastante complicado ahorita las cosas. Entonces, lamentablemente no van a estudiar. Yo este año me duele mucho, sí, pero no la voy a poner este año. Contigo siempre, contigo siempre. Bien, es un video cortesía de la cadena Teleamazonas, asambleísta Carlos Berman. Así es. También debo manifestar que varios asambleístas manavitas hicimos un pronunciamiento público rechazando el recorte del presupuesto que tuvieron las universidades. En este primer enfoque vamos a tratar el tema presupuestario. Le damos la bienvenida, como lo habíamos manifestado, a la abogada Alejandra Carofili Hernández, y es coordinadora zonal 4 del CNC. Bienvenida, Alejandra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, asambleísta, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos, a mis queridos rectores, el doctor Miguel Camino y el doctor Vicente Vélez, que les mantengo un gran aprecio a través de todo este tiempo que he estado en la Secretaría. Gracias por la invitación. Así es, hemos escuchado el requerimiento de los estudiantes, el representante de los estudiantes a nivel nacional, el coordinador a nivel nacional de la FEUE, donde se habla básicamente del presupuesto, que es el primer eslabón de esta cadena que hoy día están viviendo las universidades ecuatorianas y que hoy más que nunca que se solicita una mayor relación, un mayor compromiso, un mayor entorno, creo que es menester. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Camino, rector de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Gracias, asambleísta Carlos Berman. Felicito el programa 275, Contigo Siempre, y un saludo muy afectuoso a nuestra coordinadora CENESID Manabí, al compañero rector Vicente Vélez y a todos los compañeros que nos van a acompañar en este diálogo, creo yo, para encontrar soluciones a esta dura crisis que estamos afrontando en este momento, y no es ajena a la academia a lo que estamos pasando. Todo lo contrario, somos actores decisivos y lo estamos haciendo en 2 aspectos fundamentales: el cumplimiento de nuestra misión y la contingencia a la pandemia y a la reactivación económica productiva de nuestra provincia. Muchas gracias, doctor Vicente Vélez. Bienvenido a su programa Contigo Siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, asambleísta Berman, y buenos días y saludos a todos los compañeros que vamos a compartir este espacio de diálogo. Gracias a nuestra coordinadora regional, la asambleísta Candel. Es un gusto poder verlo nuevamente y nos alegra mucho su actuación, desde la actuación de los dos, tanto de la asambleísta Berman como de la asambleísta Candel, al interior de las cámaras que siempre han estado, de la Cámara que siempre ha estado por los intereses de la educación y defendiendo los sectores más necesitados del país. Gracias a todos. Muchas gracias, asambleísta y amigo Jimmy Candel. Bienvenido a esta segunda parte de nuestro programa. Bien,
Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, también expresar mi saludo muy cordial a Alejandra Carofilis, coordinadora regional 4 de la CENESID en Manaví y Santo Domingo, entiendo. Y saludar pues a dos flamantes rectores reconocidos en el sistema de educación superior por su actuación, por su capacidad y por su esfuerzo, por llevar adelante sus universidades que son motivo de reconocimiento en el país a nivel nacional y a nivel internacional. Saludar pues a mi comandante Belis, flamante rector de la Universidad Técnica de Manaví, con quien hemos podido trabajar en conjunto cuando ejercía mis funciones de rector universitario en Santa Elena, y que de alguna forma hemos logrado muchos logros en beneficio de la educación superior. Un placer verlo, mi querido Vicente. Lo veo bien, de salud, correcto, fino y elegante como siempre. Y a Miguel Camino, que también lo observo, pues, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, que también pues tiene el reconocimiento de los ecuatorianos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. En este primer segmento vamos a abordar el tema presupuestario. Como ya lo hemos dicho, de dominio público, está inclusive tramitándose una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Se conoció el día jueves, hay 72 horas que ha determinado la jueza para tomar una decisión en función a este requerimiento, y reiterando tanto la posición que ha tenido el asambleísta Jimmy Candel y su comisión de iniciar un proceso político en función a un juicio. Nosotros hemos dado el aval inmediatamente porque creo que es justo y necesario que se respete las finanzas públicas, se respete el ordenamiento constitucional. En esa misma línea, Alejandra, el tema presupuestario. ¿Qué va a pasar con esos casi 100 millones de recorte a todo el sistema universitario del Ecuador? Concretamente Manaví, se afecta a varias universidades. Manaví tiene 5 universidades propias, 4 a nivel público y una privada. ¿Qué podemos destacar de este tema, Alejandra? ¿Cómo está, asambleísta? Bueno, en realidad el tema del presupuesto, el recorte del presupuesto, en realidad no creo que deba ser llamado como tal, porque en realidad creo que todos los que estamos aquí estamos un poco ya inteligenciados en el tema y sabemos de dónde nacen estos recursos para las universidades. También, bueno, cabe mencionar que la Corte Constitucional ya emitió su primer fallo, entonces debemos esperar al último fallo para poder nosotros pronunciarnos sobre este tema. El doctor Agustín Albán, que es el secretario nacional de Educación Superior, ya él lo ha hecho de manera pública en varios medios nacionales, ya también ha emitido cuál es la posición de la CENESID sobre el tema del presupuesto de las universidades, y también yo estoy al tanto que ha mantenido reuniones con los rectores, tanto como con el doctor Camilo como el doctor Vélez, sobre este tema, y ellos están conscientes de lo que está sucediendo. El doctor siempre ha pedido y ha exhortado a la unión de las universidades a que podamos llegar a un buen fin para poder nosotros canalizar de mejor manera estos recursos, para así no afectar al desarrollo de la educación superior, no afectar al acceso a la educación superior en realidad. Los rectores, si bien es cierto que yo considero que tengo una excelente comunicación con cada uno de ellos, y ellos están conscientes que hay que todos poner el hombro. Yo escuché una entrevista hace unos días, unas semanas atrás, del doctor Vélez, y realmente me parece acertada su posición. En realidad, si bien es cierto, sí, sienten un pequeño desaliento con el tema del llamado, yo creo mal llamado recorte presupuestario, pero ellos están conscientes de que van a seguir trabajando, de que no van a disminuir sus cupos, de que no están dispuestos a afectar la calidad de la educación superior, y eso es bastante positivo, porque pese a que pueda existir un cambio en el presupuesto de las universidades, pues todas estamos aquí para arrimar el hombro y vamos a ver cómo salimos adelante, que creo que ese debe ser el tema principal, ¿no?
los retos y los desafíos de la educación virtual. Y eso va a ser bastante duro. Como lo dije en el tema del presupuesto, ya el secretario Agustín Albán, que es el vocero oficial de la CNESID, ya ha sido bastante claro y bastante enfático, y ya tenemos un primer fallo de la Corte Constitucional. Doctor Vicente Vélez, el tema presupuesto, Manabí cuenta, como lo decía, con 4 universidades públicas y una privada. Las 2 universidades manavitas que hoy día están representadas son de las universidades más grandes en número de población estudiantil del Ecuador. Por lo tanto, siempre es nuestra preocupación. Doctor Vicente Vélez. Gracias. Mire, yo creo que en temporada de crisis, evidentemente todos debemos arrimar el hombro, pero hay unos que arrimamos el hombro más que otros. Hasta ahora, la gestión del gobierno, no hablo de la gestión sobre la educación superior, la gestión del gobierno en general, es criticada desde todos los sectores. Para empezar, hasta ahora, el peso de esta crisis, la crisis económica, el peso de la crisis de salud, se lo está haciendo incidir sobre las personas de menos recursos. Se lo está haciendo incidir sobre los servicios que tiene el Estado que ofrecer y no sobre aquellas instituciones y sectores de la economía que siguen manteniéndose tan bollantes como en las mejores épocas. Nadie, no creo que ustedes asambleístas conozcan que haya pasado un aporte más que aquellos simbólicos, 10 millones de un candidato eterno y 5 o 7 millones de otro sector de la banca, cuando la banca como sector ganó sobre los 600 millones de dólares el año pasado. Ganando 600 millones de dólares, aportar al país 15 millones de dólares, casi, que se constituye en migajas y una impresión de menosprecio a la solución real. Pero no solo por ahí, es decir, está claro que la administración pública en general, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, está intentando aprovecharse de esta crisis económica y crisis de salud para aplastar la vía de desarrollo del Ecuador. Hasta ahora no hay un solo país en el mundo que, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, haya logrado mejorar su situación económica y haya logrado desarrollarse. De manera que lo único que a nosotros nos espera es crisis, desempleo y pobreza, siguiendo la línea del Fondo Monetario Internacional. Está claro también que los sectores a los cuales se intenta cargar y arrimar el hombro, ahí sí, son a los sectores que menos posibilidades tienen de soportar la crisis y soportar la carga. A los sectores fortachones de la economía, a esos sectores no se los ha tocado en lo absoluto. Pero además, aquí viene un elemento ético y moral, compañeros. Está demostrado que en una burda apuesta que intentó realizar el ministro de Economía y Finanzas, sin tener ninguna habilidad para ello, el país le tocó desembolsar anticipadamente en el orden de los 700 millones de dólares, que eso se pagó en abril. Con 700 millones de dólares, probablemente no habría sido necesario, no probablemente, con toda seguridad, no habría sido necesario este recorte de 98 millones de dólares a las universidades públicas del país, pero además con los 600 millones restantes, probablemente miles de vidas se habrían salvado. De manera que la gestión de este gobierno casi se podría llamar una gestión que está al filo de una gestión económica
que está al filo del genocidio social. De manera que yo comparto que plenamente en temporada de crisis todos debemos arrimar el hombro. Pero ese todos es todos. No el viejísimo dicho de nuestro sector rural, todos abajo menos mi compadre. Es decir, aquí no debería haber compadres, aquí no debería los sectores económicos que son los que están dirigiendo el país ahora a través del gobierno nacional, no deberían seguir siendo los privilegiados. De manera que el impacto y la gestión tan mala en términos económicos me parece terrible para la sociedad, me parece terrible para la educación superior. Es decir, una cosa es que nosotros nos ajustemos y otra cosa es que no se sientan esas necesidades. Probablemente, y discúlpeme hablar de la Universidad Técnica de Manabí, probablemente la Universidad Técnica de Manabí es la universidad que recibe menos recursos por estudiante en el país. El presupuesto nuestro ahora quedó en $48 millones. Nosotros tenemos 24.000 y algo más de estudiantes de grado, 1.500 estudiantes de posgrado y van a subir a 1.800 y 4.000 estudiantes de nivelación, de manera que nosotros estamos bordeando los 30.000 estudiantes y el presupuesto nuestro es $48 millones. Eso significa más o menos $1.600 por cada estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. No hay en el país una universidad que reciba tan poco como la nuestra. A pesar de eso, hemos logrado, pero por esfuerzo y decisión y voluntad de nuestros empleados, profesores, trabajadores y evidentemente estudiantes, mejorar significativamente en todos los indicadores. Acabamos de crear seis nuevas carreras porque nosotros sí estamos claros que el desarrollo de la sociedad manabita y el desarrollo del país pasa necesariamente por la educación. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que no limitarnos ni el número y el ingreso de estudiantes, ni las carreras que son las que requiera la sociedad manabita para su desarrollo, y haremos todos los ahorros, los esfuerzos, los sacrificios necesarios para poder coadyuvar, poner nuestro granito de arena en el desarrollo de la región, a diferencia de quienes están intentando cumplir dictados de un organismo nefasto en el mundo como el Fondo Monetario Internacional. Doctor Miguel Camino, rector de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, el tema presupuestario es el tema a tratar en este primer segmento de este bloque. Bueno, pido disculpas, no había visto en la pantalla al asambleísta Jimmy Candel, lo saludo también con mucho afecto, ex rector de la Universidad de Península. Bien, quiero hacer una diferenciación. Yo soy miembro del directorio de la ACESEC, la Asociación de Universidades e Institutos Públicos del Ecuador y privados. Ya se ha hecho todas las gestiones que tenían que ver con los recortes a las universidades, el reconocimiento público, el reclamo que ha habido de parte del conjunto de universidades y sus estamentos. Ese proceso ha seguido su curso, está tratándose en la Corte Constitucional y tendrán que determinarse aquello que el debido proceso concluya. Como rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en 4 años de ejercicio, quiero decirles que en el terremoto, la Universidad Manabita y la ULEA, en particular, perdió casi $100 millones. 17.500 metros cuadrados fueron demolidos por fallas estructurales. Y en aquel momento solo se recibió $5,5 millones de parte de
la Secretaría de la Reconstrucción, que usted justamente, asambleísta Carlos Berman, llevó un proyecto de ley de impuestos para que todo el país contribuyera a la recuperación de nuestra provincia. Entonces, si hablamos de recortes, tenemos que ver que, como lo señala el compañero rector, la historia de las provincias del país en muchas décadas ha sido de inequidad. Si ustedes revisan las fórmulas de distribución de las rentas de todos los gobiernos, por ciudadano, por municipio y por universidad, siempre son las más bajas. Esto reproduce un modelo de inequidades históricas, décadas. Creo que es una mala costumbre que tenemos que cambiar como país. Si había dinero en la historia de nuestro país, se fundaron universidades en lugares inhóspitos, cuando debió haberse potenciado esta provincia tan rica, estos puertos geoestratégicamente muy importantes a nivel mundial. Acá se necesitaba potenciar las universidades. Sin embargo, habrá que revisar esta forma de redistribuir la renta del país ya de una vez por todas, para que las universidades jóvenes, como las de Manabí, la Península, Esmeraldas, El Oro, reciban con justicia lo que nos corresponde al estar en territorios ricos productivamente, donde podemos, vía academia, generar valor agregado a nuestra riqueza con nuestros estudiantes, futuros emprendedores, empresarios, industriales, para cambiar esta historia. Desgraciadamente, a inicios del año, nosotros sí tuvimos una pequeña incorporación al presupuesto, pequeña. Por el mes de enero, febrero, se nos incrementó alrededor de $500,000 a la universidad. Y creo que algunas de provincia, que tampoco es que hayan superado estas históricas inequidades, como bien lo señala Vicente. De repente surge esta pandemia inesperada y desgraciadamente se recorta los presupuestos a nuestras universidades, que estábamos en camino a generar soluciones productivas a la provincia, y que también estamos invirtiendo, a pesar del recorte, nuestros recursos, nuestras infraestructuras y equipamientos, entregarlos al Ministerio de Salud Pública para que puedan dar un mejor servicio público. Y otras cosas más, telemedicina. Estamos en todas las mesas temáticas del COE para la reactivación productiva. ¿Qué quiero decirle con esto, estimado Carlos? Si algo no ha fallado en este momento de pandemia, es la academia. Ha demostrado que se ha venido fortaleciendo, y especialmente la universidad regional, provincial, es la que más conoce los problemas de sus territorios. Yo creo que hemos superado cualquier criterio de evaluación que antes se hacía con modelos importados, donde nos obligaban a gastar en infraestructuras que hoy día la pandemia dice, no gastes en eso. Esperamos, confiamos en que a partir de este diagnóstico que se está haciendo y que hoy día llamamos héroes, a los médicos, a las enfermeras, a los agricultores, también se llamen héroes a las universidades, que nos hemos puesto el chaleco de la defensa también de la salud,
y de la reactivación económica productiva de nuestros territorios. Y que eso sea valorado de manera inmediata y que tenga que ver con la nueva redistribución de rentas. Sí, creemos que las universidades de provincia y regionales nos merecemos un trato mejor, pero no en este momento, sino siempre. Recuerde usted que aquí estaban los mejores normales de educación del país. Eugenio Espejo de Chone. Yo vengo de padre y madre educador parvulario. Yo sé lo bueno que eran esos normales y el maltrato que siempre al docente, porque lo viví en carne propia. Cada 3 meses cobraban el sueldo mis padres. Entonces ya es hora de que al maestro, al educador en el Ecuador se lo reconozca como el formador de generaciones. Sin nosotros, sin la academia, no habrían educadores, empresarios, industriales, políticos, presidentes, compañeros asambleístas, líderes. Si queremos que el país cambie, tenemos que rendir honor, respeto y valorización a la educación en todos sus niveles, pero especialmente a la superior, que ha sido el motor de cambio de todos los países que estaban hace 50 años en condiciones de pobreza y que hoy día están en los más altos niveles de desarrollo. Siempre fue la academia. Creo que ese es el momento que estamos viviendo y esperamos que apenas recuperemos algo de normalidad, lo entendamos de una vez por todas. Sin academia no hay ni presente ni futuro. Pero este es un tema histórico, no es un tema coyuntural de este momento, porque hemos vivido en la academia, yo personalmente, más de 3 décadas. Puedo hablar de todo lo que ha sucedido. Inequidades, universidades jóvenes de provincia con pocos presupuestos desde hace varias décadas, que no se merecen con el potencial que tienen nuestras provincias, especialmente provincias en el litoral marino costero, que podemos desarrollar cualquier actividad, cualquiera, para fomentar el Producto Interno Bruto, que es el problema que estamos tratando. Y que no es casualidad que dentro de los top 10 de ingresos al erario nacional está justamente el camarón, el banano, la pesca, que se genera en nuestros territorios, Manabí, la península, el oro, esmeraldas. Entonces, no es equitativa la distribución histórica de décadas en esta distribución de recursos que estamos en este momento tratando. La universidad regional y provincial se merece otro trato si queremos sacar adelante este país. Recomendación para cualquier gobierno en ejercicio o futuro, porque tenemos tanta riqueza que no se justifica continuar con los bonos de la pobreza. Nuestras provincias son muy ricas y cuando hablamos de pobreza, reproducimos pobreza. Nuestro campesino, nuestro pescador ha sido emprendedor toda la vida. Nuestros abuelos, nuestros padres, nunca se han muerto de hambre, porque esta tierra es virtuosa, es generosa. Entonces, exijamos incremento de rentas a las universidades regionales y provinciales y también a los municipios. No puede haber ciudadanos o estudiantes o docentes de quinta, cuarta, tercera, segunda y primera categoría. Y esto no es un tema de enfoque
ideológico, político. Es un tema eminentemente humano, de valorar quiénes están sacando el país adelante. Y la academia juega un papel muy importante. Ese es mi pensamiento, porque he vivido la academia 35 años. Muchas gracias. A usted, distinguido amigo, doctor Miguel Camino. Asambleísta Jimmy Candel, después de este primer segmento de este segundo bloque de entrevista, donde hemos tratado el tema presupuestario y lo han explicado tanto la coordinadora zonal del CENDESI como dos rectores de dos importantes universidades ecuatorianas, Manavita. Desde la Asamblea Nacional, el rol nuestro, el rol suyo como presidente de la Comisión de Educación, que ya lo expusimos, que hemos iniciado acciones, ¿qué le podemos decir a la provincia, al país y al mundo entero? Bueno, ser solidarios con todo el sistema de educación superior por el atropello de que ha sido objeto. Nosotros hemos cuestionado quiénes somos los miembros de la Comisión de Educación y hemos iniciado acciones que son de conocimiento público, precisamente por atropellar la educación general y por atropellar el sistema de educación superior. Y hemos visto con claridad de que no se observa, no se valora el esfuerzo que significa el estar formando profesionales en el país, aportando con proyectos de investigación, con publicaciones, con patentes, que es la actividad que desempeña y despliega una institución de educación superior. Y estamos escuchando los esfuerzos que se hacen a medida de las posibilidades y capacidades que el gobierno puede otorgar. Y tenemos dos ejemplos clarísimos en las dos universidades manavitas, como la técnica de Manaví y como la laica Eloy Alfaro de Manaví. Pero no puede ser posible que se comprometa recursos de la educación cuando el principio fundamental de la Constitución es garantizar la calidad de la educación en el país. Ese es un precepto constitucional sagrado que no lo ha respetado el Ministerio de Finanzas. Y sin embargo, ustedes han sido testigos como rectores de lo que la demanda de la ACESEC hizo a la Corte Constitucional, y que el día jueves tuvimos al ministro de Finanzas en la Corte Constitucional y su abogado, muy suelto de huesos, habla de que esto no ha sido un recorte. Lo que pasa es que no ha habido los recursos, porque las fuentes de financiamiento que tiene el sistema de educación superior no han logrado tener las recaudaciones correspondientes. Pero yo le pregunto y le digo a este abogado o al ministro, que tal vez sea su estrategia de defensa cuando se inicie el juicio político en la Asamblea Nacional, ¿por qué compromete recursos de la educación y la salud? En la salud por la pandemia que estamos viviendo y que debimos estar preparados para poder soportar y evitar la cantidad de muertos que hemos tenido, que nuestro sistema de salud esté realmente bien preparado con todos los implementos necesarios para atender a nuestros enfermos. Y en el sistema educativo, atentar contra la educación general, contra la educación superior, a pesar de que no se hizo un buen planteamiento en cuanto a interpretar bien la fórmula de distribución de recursos, más la interpretaron y la manejaron por el número de estudiantes matriculados. Y eso no se dio un incentivo a los otros logros que tienen las universidades, que demandaban una mejor calificación y un mejor presupuesto para ello. Pero yo a veces me pongo a pensar en la insensibilidad de este gobierno, en que poco le importa la educación en el país, y es más, me atrevo a decir, el poco conocimiento de cómo funciona el sistema.
Ya he escuchado declaraciones del ministro, ya queriendo desdibujar la imagen de los rectores universitarios o de las universidades del país, hablando de que no manejan bien su presupuesto, y el mismo presidente de la República decir que no alcanzan a completar su eficiencia en el gasto en cuanto a que no alcanzan a gastar más del 80-85% de los recursos que el Estado les asigna. Yo solamente hago una pregunta, y por experiencia propia, que me imagino le ha pasado a mi comandante Vélez y a Miguel Camino, que tenemos una planificación presupuestaria, porque uno hace una planificación como universidad de en qué van a hacerse los gastos y cuáles son los proyectos de inversión que va a hacerse en cuanto a laboratorios de investigación, a proyectos de infraestructura, necesidades que el crecimiento mismo obliga a la universidad a hacer estos gastos. Y sin embargo, ejemplos como en el mes de julio quieres ya contratar y no puedes contratar si no tienes la certificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no te responde, pasa agosto, pasa septiembre y te dice que están buscando, que no hay recursos en el Estado, y sin embargo llega octubre o noviembre, se cierra el presupuesto y no hubo cómo hacer ese gasto. ¿De quién es la culpa? De que no se hizo ese gasto o no se terminó bien con el presupuesto. Del Ministerio de Finanzas, pues que no colabora o no da el espacio a algo que está ya presupuestado dentro de la proforma presupuestaria de ese ejercicio fiscal. Y yo a veces pongo como ejemplo a un padre de familia que está acosado porque le están cobrando su deuda, una deuda de la compra de una refrigeradora, una cocina, y que no puede pagarlo, pero que sin embargo sus hijos tienen que comer y también está debiendo en la tienda. Yo no creo que un padre irresponsable prefiera que sus hijos se mueran de hambre y vaya a pagar esa deuda. Yo pienso que hay que ir como padre de familia donde ese empresario y decirle, por favor, espéreme, que necesito pagar lo que es prioritario para mí, el alimento de mis hijos. ¿Y qué es lo que ha hecho el ministro de Finanzas? Sabiendo que había una tragedia que vivía el país, como es la pandemia del COVID-19, prefirió pagar a los tenedores de la deuda. Primero conocíamos que eran 325 millones, que nos mal informó y no nos dijo bien, y hoy conocemos que han sido más de 700 u 800 millones de dólares los que ha tenido que pagar, sin importarle la desgracia que podía venir al país. Todas esas cosas son consecuencias que tenemos que pagar o tienen que pagar justos por pecadores. Por eso esta comisión ha iniciado las acciones para el juicio político al ministro de Finanzas, que no solo conlleva en su censura y destitución, que conlleva también la posibilidad de que en esa resolución exista también la reintegración de los valores que le han quitado a las universidades y la educación general, que ya esperamos también que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto por el daño ocasionado y que la postura y estrategia asumida por la ACESEC es precisamente el haber atentado contra la Carta Magna del Estado, que es la Constitución de la República, al no respetar el 165, numeral 2, que dice con claridad, y ustedes lo conocen también, de que en estados de excepción no se puede comprometer salud ni educación. Todo pueden disponer, menos educación y salud. Y eso es lo que ha ocurrido. Lamentablemente estamos viviendo este proceso, mi querido Carlos, mi querido Vicente, Miguel y doña Alejandra, que tenemos que cumplir con nuestra obligación que nos encargó el pueblo de nuestras provincias, mi querido Carlos. Nosotros hemos ido a la Asamblea Nacional a fiscalizar y a legislar. Y en ese aspecto, una de las condiciones primigenias de acción de un asambleísta es pedir que rindan cuentas de sus acciones. Y esto es un efecto que ha provocado un daño al sistema de educación superior.
que habrá universidades que ante la adversidad demuestren que pueden seguir adelante. Yo creo que ejemplos hay muy claros en todo el país. De tal forma que yo quiero ser solidario con el sistema de educación superior, decirles que en la Asamblea Nacional habemos gente comprometida con todos aquellos a quienes representamos, y nosotros hemos recogido la voz, el reclamo de aquellos profesores contratados que tienen que suspenderlos, que agradecerles los servicios, de aquellas universidades que le han recortado su presupuesto y de aquellos estudiantes que ven la imposibilidad de poder ingresar al sistema de educación superior, que no haya los cupos suficientes para ello. Miren cómo declaraba el ministro de Finanzas hace días, que las universidades no entregan cupos para el ingreso al sistema de educación superior. Cuando los cupos los da el CENESID, ellos son los que manejan los cupos. Es decir, existe un desconocimiento de cómo funciona el sistema de educación superior. Se pone a hablar de las universidades el señor ministro de Finanzas, desconociendo que tiene un organismo de control. ¿Por qué no le preguntó al CACES cuál es la realidad de las universidades en el país? Y no se pone a hablar cosas con desconocimiento que no da una muy buena respuesta a la realidad que vive el sistema de educación superior. No sé, Carlos, yo me emociono y me exacerbo a veces cuando veo este tipo de cosas, pero en todo caso, mis respetos para todos ustedes que forman parte de este panel, muy importante, de respeto y de lucha principalmente para defender los sagrados derechos de todas las instituciones que están en el nivel educativo al momento. Así es, Jimmy, totalmente de acuerdo, y compartimos ese mismo anhelo, ese mismo deseo de todos los ciudadanos del país. Como siempre, nuestro único adversario es el tiempo. Habíamos acordado con Alejandra Carrofile, ella tenía compromisos ya contraídos con antelación, y le vamos a dar la palabra final, no sin antes hacer varias reflexiones. Primero, ¿por qué tratamos el tema presupuestario? Porque hoy en día se les obliga también, así como a toda la ciudadanía, a todas las instituciones, a las universidades también cumplir un rol dentro de esta pandemia. Nosotros desde febrero venimos hablando con un mismo lema, un mismo discurso. Hay tres aristas que hay que trabajar. Sanidad, que significaba salud. Economía, que significaba aparato productivo, y la economía en todo su entorno. En lo social, porque tenía un impacto social. Y hacer todo esto era conveniente hacerlo en democracia. Por eso nosotros con mucha antelación expresamos, y los dos señores rectores de las dos universidades manavitas saben que nos pusimos con ellos permanentemente desde los primeros días de marzo a hablar sobre la posibilidad cierta, que hoy día, gracias a Dios, están contribuyendo. Los laboratorios que se están realizando las pruebas en Manaví son producto del aporte que han entregado las dos universidades manavitas, tanto en el Hospital de Especialidades, que hoy día nos damos cuenta esa inmensa obra física que está sirviendo, salvando vidas de muchos y muchos, de miles de manavitas y ecuatorianos. Y también en los próximos días aspiramos que el Hospital del Seguro de Manta también pueda implementarse otro equipo también entregado por las universidades manavitas. Y le hemos oficiado al COE Nacional, a la ministra Romo, indicándole que las universidades, en función a las informaciones que nos dieron ustedes, las universidades ecuatorianas como tal querían apostar, apoyar, a contribuir a esta pandemia, entregando sus laboratorios, ¿cierto?, para poder hacer mayor cantidad de pruebas y saber a ciencia cierta. El caso específico, adicionalmente, también la ULIAN puso a disposición su policlínico, que ya había servido en una emergencia como fue en el terremoto. A pesar de esa reducción del presupuesto de las universidades, han contribuido, científicamente han apoyado, y ahora toca el nuevo rol. ¿Cómo vamos a enfrentar esta forma nueva, a pesar que muchos de ustedes ya empezaron el tema virtual? Y se hablaba, y se invocaba a la empresa de telefonía estatal, CNT. Mire cómo es la vida. CNT en los últimos años entregó al Estado ecuatoriano más o menos alrededor entre 80 y 100 millones de dólares
de utilidades. El año 2019 le restaron capacidad de operación a CNT, le restaron inversión para seguir ampliando. Y fue cuando más le quitaron recursos económicos, mucho más de lo que ha entregado en los últimos años. ¿Con qué razón? Debilitar a la empresa pública. Como le hemos dicho, para vender, en el argot nuestro criollo manavita, vender con todo respeto la gallina con peste el precio de CNT. Por lo tanto, no lo podemos permitir. Alejandra, gracias por su participación, sabemos de sus compromisos, sus palabras finales, y nosotros nos quedaremos siguiendo en esta temática el rol de las universidades de cara a futuro, el alma mater, lo que ha servido y servirá para la ciudadanía, esa relación estrecha con la comunidad. Alejandra. Yo agradezco el espacio, una vez más, asambleísta, estimados rectores, estimado asambleísta, también yo la verdad que agradezco siempre el espacio, y con gusto estuviera más tiempo, pero como les digo, también tengo un compromiso y considero que el tiempo es valioso para todos. En realidad, nosotros no dejamos de trabajar nunca, esto es 24/7, y me alegro que sea así. Me alegro que sea así. Espero que en esta pandemia estén bien sus familias, sus amigos, sus conocidos, que no les haya afectado directamente. Por favor, yo los considero de sobremanera y sería una pena muy grande para mí enterarme de alguna noticia mala. Debemos estar unidos. Esto es una crisis que está pasando el mundo. Esto es una crisis mundial y nosotros debemos estar más unidos que nunca, fomentando y apoyando desde nuestro frente. Nuestro frente en este momento es la educación superior. Espero que podamos llegar siempre a las mejores soluciones con educación y siempre siendo la cara de la academia. Eso es lo que siempre he recalcado de estar en la Secretaría. Somos la cara de la educación superior. Siempre tratemos las cosas con educación. Una vez más, gracias y yo me despido. Buen día. Muchas gracias, Alejandra. Adicionalmente, antes de darle la palabra a los queridos y distinguidos amigos rectores, ustedes recordarán que nosotros en meses anteriores, concretamente el año pasado, mantuvimos inclusive una reunión de trabajo con el sector productivo de nuestra provincia y con en ese entonces, director del CENESID, el secretario del CENESID, para hablar de las potencialidades de nuestra provincia, para mirar también la malla curricular, para ir generando toda esa gama de profesionales. Es decir, nosotros hemos estado siempre pendientes de los intereses de la provincia, buscando esa relación, ese papel fundamental que tiene la academia, que tiene el alma mater para el desarrollo de las actividades. Doctor Miguel Camino, sus reflexiones y su despedida en este segundo punto, el rol de las universidades y el aporte que han dado en esta pandemia todas las universidades. Gracias, compañeros asambleístas, por estar siempre con nosotros apoyándonos. Gracias también, Vicente, porque estamos en la misma lucha. Simplemente podemos hablar en diferentes términos tal vez, pero el resultado, que lo importante, es el mismo, el desarrollo de nuestra provincia. Cuenten con la academia, que no les va a fallar porque nunca les ha fallado. Ni en terremoto, ni ahora, ni nunca. Porque es una academia del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, Miguel, y el compromiso siempre, y hablo a nombre de Jimmy, el nombre mío, de apoyar todas las iniciativas que sea para mantener, para mejorar la educación superior. Y hemos dicho, dos pilares fundamentales, educación y salud, son claves para el desarrollo de una manera orgánica, armónica, sostenida. Doctor Vicente Vélez, gracias por acompañarnos, sus reflexiones, y como lo hemos dicho, el rol que jugó, sigue jugando la universidad en esta pandemia y el rol a futuro. Gracias Carlos, gracias compañeros, gracias comandante Jimmy, gracias Miguel, gracias compañeros por tan ameno y exquisito panel que hemos podido dialogar.
Muchas gracias. Creo que, como lo decía hace un momento el asambleísta Jimmy Candel, nos emociona tanto estos temas que realmente no nos damos cuenta del tiempo, que siempre es nuestro único adversario. Mire, es importante esta última parte, que antes de darle las palabras finales a Jimmy, siempre hemos hablado, y yo recuerdo desde hace casi 7 años, más o menos, una primera reunión que tuvimos con las 5 universidades manavitas, y ahí invocamos un mensaje. Las universidades manavitas tienen que ser complementarias, no tienen que ser competidoras, porque eso se trata, y hoy más que nunca, que hay un adagio muy popular, la unión hace la fuerza. Creo que es importante seguir construyendo esta nueva visión, este nuevo momento de vida. Creo que lo que hemos vivido hoy en este 2020 nos hace reflexionar y nos hace mirar mejor y con mayor sentido la vida. Jimmy, un agradecimiento fraterno de siempre por su presencia en este programa. Ya ha estado usted en algunos otros programas anteriores. El agradecimiento es porque hemos podido de alguna manera ilustrar a nuestros conciudadanos a través de versiones de todo ese importante sector que significa la educación, que es un pilar del desarrollo de una nación, que es el pilar donde se cristaliza, donde Saniel, un pueblo preparado y educado puede enfrentar cuantas crisis sean necesarias. Gracias, Jimmy, por su amistad, por su comparecencia y por su aporte que ha dado a que este programa Contigo Siempre, edición 275, sea ilustrativo y permita de alguna manera atender los requerimientos de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, un abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense con mucha tranquilidad en esta época de pandemia, andar con mucho cuidado porque el país los necesita. Gracias, Carlos, gracias, Miguel, gracias, Vicente. Muy buenos días. Bueno, muy bien, despedimos entonces el programa de esta semana, 10:03 de la mañana, asambleísta Carlos Berman. Así, efectivamente, hoy día ha sido una mañana muy importante, muy interesante haber escuchado a los actores principales que tienen que ver con todo el sistema educativo de la provincia y del país, para que los ciudadanos puedan trasladarle las inquietudes de ellos a los panelistas y haber contestado también sus inquietudes para beneficio de toda la colectividad. Bien, entonces nos vamos y volveremos el siguiente sábado con más información. Un abrazo a todos nuestros oyentes y televidentes. Gracias. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.